Ser un espacio de equidad y empoderamiento femenino. Revalorizamos la espiritualidad, la intuición, los vínculos y los valores. Te invitamos a participar todos los domingos a las 17 por Radio Conexión Abierta, tu medio digital audiovisual. Rusia, Paraguay, Alemania, Honduras, Chile, Italia, Colombia, Francia, Bolivia, Suecia, Brasil, Argentina. En cualquier parte del mundo, Conexión Abierta, donde vos estás. Fin de espacio publicitario en Conexión Abierta. Todos los temas que atraviesan a la actualidad económica de Argentina y del mundo desde una perspectiva libertaria están en Demoliendo Mitos. Javier Milei te invita a derrocar los grandes mitos del análisis económico que tanto han contribuido a la decadencia económica, social y cultural del país. Si luego de tanta pasión puchiana te quedan fuerzas, el remate te llevará a conocer ramas insólitamente divertidas que te permitirán ver la realidad desde la óptica de un economista. Esto es Demoliendo Mitos. Yo no soy Javier Milei, soy María Saldívar. Y este señor que tengo enfrente tampoco es Javier Milei, ¿es? Yo soy el ocupa de Milei. Yo le ocupo el lugar, le bancamos la parada a Javier, Gustavo Lázari, Lacha. Y tenemos una gran visita hoy, que después vamos a hablar estelar, con mucho detalle, porque aparte es una persona del ambiente artístico, exacto, cosa que me escapa. Exacto, la farándula. Bueno, mi amigo Francesco Cesaro. Hola, ¿cómo están, chicos? Gracias por la invitación. Así que después vamos a hablar un poquito de música. Que adelantarle al público que nos productor musical y que es el que ha hecho Mucha Nación, y productor y musicalizador de un temazo de Javier Milei, que exacto, es el último hit. Estamos musicalizando la libertad. Así que exactamente. Mirá el target de edad, ¿no? Yo no digo que podría ser nuestro hijo porque me da cosa, pero ¿viste? Podría. Qué horror. Bueno, arrancamos arriba, pero dale. ¿Sabes qué? No arrancamos ni los cuadernos Gloria ni los cuadernos Rivadavia, que ya para eso tienen la televisión en todos los canales en cadena. Nosotros arrancamos con una palabra autorizada, con una palabra de una persona muy preparada y muy sesuda que nos va a explicar de manera muy didáctica la economía, cómo estamos, cómo podemos estar y cómo va a seguir la cosa. Y estoy hablando de Ricardo López Murphy. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy bien, que un gusto de hablar con ustedes. Gracias por atendernos. Bueno, acá estamos con los puños llenos de preguntas para vos, en realidad, ¿no? Adelante. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Cómo harías vos o así un panorama? Alguien te pregunta, ¿no? Bueno, a ver, cuénteme, López Murphy, ¿cómo está la Argentina hoy? ¿Cómo la describirías? En una delicada situación política, económica e institucional. Obviamente estamos enfrentando una situación económica muy adversa, básicamente debido a una mala praxis gubernamental, o sea, haber subestimado los problemas de la herencia, tanto del populismo como del shock externo que sufrió América del Sur en el segundo semestre del 2014, haber subestimado eso y creer que podían, con endeudamiento, eso era el gradualismo, financiar enormes desequilibrios fiscales, terminó en una crisis de confianza, y hoy estamos lidiando con la crisis de confianza, con las consecuencias que una crisis de confianza tiene en términos de cortarse el crédito, de obligarnos a bajar el gasto a niveles muy significativos para poder financiarnos con nuestros ingresos. En términos políticos, el país tiene una situación muy delicada porque el oficialismo sufre las consecuencias de su ineptitud, de la decepción que ha producido,
y la oposición, bueno, está bajo el escenario de los cuadernos, que los cuadernos es la confirmación de un régimen que tenía características atroces, y más allá de lo que se pruebe o no, la alternativa, la fragilidad de la alternativa, la fragmentación, la falta de idea es muy notoria. Y en términos institucionales, el país tiene una gran fragilidad, desde los problemas de seguridad hasta los problemas de gobernabilidad, hasta el cumplimiento de sus marcos legislativos. Es decir, es como casi un país que está con reglas lábiles, es decir, no hay un marco institucional que uno diga, bueno, yo puedo tomar confianza, estas reglas van a prevalecer aún en el marco de la adversidad. No, el marco de reglas institucionales, de costumbre que tiene la Argentina sigue siendo muy vulnerable. Por eso estamos en una crisis que afortunadamente no es peor, porque la región está razonablemente bien, porque hemos recibido una gran ayuda de los organismos multilaterales, y porque si bien el gobierno no aprendió la lección, el sistema financiero sí las aprendió, y estamos con un sistema financiero mucho más sólido que en las crisis anteriores. Esa sería una descripción breve. Breve, correcto. Ricardo, ¿qué tal? Gustavo Lázari te consulte. Gracias por estar acá con nosotros. De hablar con ustedes. A ver, ¿cómo podemos explicar, que a mí me cuesta muchísimo, de pronto 2 años de gestión, 2 años y medio, y parece que todavía estamos en estos 3 puntos, político, económico, institucional, como si no hubiera pasado nada? Es decir, ¿por qué Argentina nunca arranca una reforma que, con costos o sin costos, bueno, uno ya sabe el camino a dónde va? Estamos no muy distintos del 2015, si bien con algunas características, no hay cepo, bueno, hay varias cosas diferentes, pero en términos así macro, globales, como estás describiendo, ¿no notás que hay una cierta similitud? Noto primero que el gobierno no tenía una agenda de cambio. Cuando decía que no había, que iba a haber inversión a borbotones, que lo de la inflación era fácil. Uno tenía 2 interpretaciones posibles a eso: o no entienden nada de lo que tienen que hacer, o no piensan hacer nada, que fue lo que en realidad llevaron adelante, es decir, desarmar las cosas más groseras del régimen anterior, digamos, cosas muy corruptas como los ROE, pero el control de cambio, los controles de precios, digamos, trampear con las estadísticas, eso se hizo y es valioso. Pero lo que no se hizo fue ni enfrentar los problemas institucionales, los problemas políticos, los problemas económicos, en parte por esa visión que tienen de que no se necesitaban grandes cambios. Entonces, es decir, cuando uno mira cómo gestionaron la ciudad de Buenos Aires, es fácil entender que nunca estuvo en la agenda un cambio importante. Y el cambio que hubo en la ciudad de Buenos Aires fue un espectacular aumento del gasto. Y a nivel federal, digamos, la intención de financiar lo que heredaron, o sea, no cambiarlo, sino financiarlo, fue la política inicial. Eso no funcionó porque, primero, no era viable la magnitud de deuda que había que colocar, y luego, digamos, es casi natural que haya desconfianza en un país que ha defolteado tantas veces, que ha confiscado tantas veces. Yo creo que en la élite nuestra, la élite, y con esto no digo la élite política, digo cultural, empresaria, mediática, no hay en ninguno de ellos una gran vocación de cambio. Es decir, hay una vocación de diletantismo, pero no de vocación de cambio verdadero. Es muy baja la que hay, y esa es la consecuencia de esa mediocridad que se refleja en el gran retroceso de la sociedad argentina desde la Segunda Guerra Mundial. Cuando nosotros entramos a la Segunda Guerra Mundial, éramos un país de ingresos altos, bien altos, y de allí en adelante el país ha venido rezagándose, y eso se ha agudizado marcadamente del 74 en adelante, y aún más del
de los últimos años. El PIB per cápita de este año va a ser inferior o parecido al del 2008. 10 años sin crecer. Y no es la primera vez que nos pasa estar 10 años sin crecer. La década perdida del 70 al 80 son 20 años sin crecer. Bueno, por eso digo, viene el ciclo es, hasta la Segunda Guerra Mundial, uno de los países más ricos del mundo. Después un retroceso que tiene una agudización en su pendiente, digamos, del año 74 en adelante, que ustedes son muy jóvenes, pero digamos, la regla, el no tanto, yo me acuerdo del Mundial 74. Ahora, Ricardo, y una pregunta, ¿y cómo no notás? Pues yo estoy honestamente muy preocupado, porque esta no es una crisis, esta es la quinta crisis a cualquier tipo mayor de 40 años. O sea, me parece como un desgaste. No es lo mismo que te agarren una vez a trompadas o que te agarren 5 veces. El quinto golpe te duele más que el primero. Es verdad. Y no nos agarra muy baqueteado como país, muy agotado como país, como para una crisis tan importante. Bueno, es que eso es lo que está ocurriendo. Es decir, hay una resignación a la mediocridad. Hay hasta en los discursos. O sea, los discursos no son muy ambiciosos. Son, bueno, nos salvamos de Venezuela, nos salvamos de ser la peor catástrofe que conoció el mundo, producto de una ideología perversa que le causó una caída en el nivel de vida de 2/3 de su población, que vive en un lago de petróleo, porque un grupo de maniáticos se puso a hacer un experimento cuya característica eran delirantes, y que acá tuvo una gran simpatía. Gustavo, acuérdate lo que lo festejaban a Chávez, desde la presidente a una gran parte del espectro político. Acá no se tomó conciencia del delirio y de la crisis que eso implicaba. Por eso se han llevado a cabo muchas cosas que son delirantes, y sin embargo a nivel de la opinión pública están en discusión. Eso yo creo que es el rasgo de ese fracaso reiterado, donde no aprendemos. O sea, yo lo que los animales aprenden, nosotros no aprendemos. Ricardo, a ver, la ventaja de hablar no con un economista, sino una persona como vos que sabe mucho economía, pero que mira toda la película, no solamente la foto de la economía, es esto: tu percepción de ahora en más, ¿no? Vos percibís desde la cátedra o desde el lugar, ¿no?, un poco de espectador, algún brote en la sociedad de necesidad de otra cosa, o es esto que vos decís que se conforman con, bueno, no fuimos Venezuela y no somos Venezuela y vamos a tener de vuelta Boca River, o sea, Cristina si está libre, digamos, y Macri para adelante? ¿Vos ves algo un poco más? Yo soy escéptico porque no veo reacción en la opinión pública. Es decir, por supuesto que hay mucha gente que reclama que haya alternativas, que haya un discurso que tenga una composición diferente. Superador, pero sí. No veo eso prevalecer en la opinión pública. No veo un reclamo profundo y una indignación profunda con los hechos que pasaron. O sea, hay como una, digamos, como una acostumbramiento, sí. Sí, nos vamos acostumbrando. Ahora, Ricardo, lamentablemente nosotros siempre hemos criticado mucho el kirchnerismo, pero la sensación es que en Argentina el kirchnerismo cae mal por lo que hizo en negro, y es más grave lo que hizo en blanco. Es verdad. Yo coincido con ese diagnóstico. Es mucho más grave lo blanco. Computando todas las atrocidades y bandidadas, en realidad hubo dos. Podría marcar muchos más, pero voy a marcar dos hechos que no tienen que ver con las bandidadas, pero que son dos cosas que nos hacían mucho daño a largo plazo. Una fue el país tenía desde hace muchos años, y se agudizó tremendamente en los últimos 20, un problema de macrocefalía, es decir, una urbe inmensa, gigantesca, con problemas imposibles de resolver y un interior raquítico. ¿Cuál fue la estrategia de los Kirchner? Concentrar los subsidios en la mega urbe. Eso le hizo un daño a la integración del país, a su perspectiva de crecimiento, al equilibrio político e institucional enorme. Segundo, los Kirchner
siguieron una estrategia de subsidiar la energía. En todo el mundo hay una discusión sobre si el calentamiento global es un problema grave o no, pero a nadie se le ocurriría decir, en todo el mundo se graba la energía. Entonces, acá, en cuestiones estratégicas, las que hicieron en blanco, nos hicieron rumbear para un lugar disparatado, y llevamos 17 años sin poder corregir siquiera los precios de la energía. Claro. Ricardo, a ver, en cuanto a lo social, ¿no? Que me importa más esto que vos decís, porque la economía, yo siempre digo que si, digamos, con las medidas adecuadas, medianamente rápido vos podés corregir el rumbo. En cambio, en lo social lleva muchísimo más tiempo. Indudablemente la sociedad sigue partida en 2, en 3, como quieras. O sea, la famosa grieta del kirchnerismo, yo no lo veo que se haya disipado, yo creo que está exacerbada. ¿Vos considerás que alguien la alimenta, o que esto va así al garete solo porque Dios lo quiso? ¿O alguien hay detrás de esto? No, yo creo que hay mucho de garete, hay mucho de descomposición, porque yo diría, grieta es un país partido en 2, y yo lo veo partido en más pedazos. Sí, o sea, exacto. Lo veo fragmentado, sin una visión armoniosa de sus alternativas futuras, sin sin un eje director de qué debería ser. Por ejemplo, se han hecho reformas casi formales en materia de defensa, y tenemos un debate disparatado sobre esas cuestiones. Entonces yo digo, acá hay algo que genera un fenómeno de fragmentación, y yo diría de principio de disolución. Nosotros tenemos que reconstruir cierto sentido y dirección, porque nos estamos tribalizando. Es decir, no es solo que hay un grupo y otro, es decir, como una claro, división, no, hay como una tribalización. No se siente y no se percibe al país de una manera integral, no se lo ve con perspectiva. Por ejemplo, hoy a mí estábamos repasando los problemas de contrabando, narcotráfico, toda la frontera norte del país. Eso se ha agravado, es de una complejidad extraordinaria, y sin embargo no hay un eje en entender eso, verlo, y en general las medidas tienden de un lado y del otro, de la opinión pública, tienden a causar impacto mediático, no sustancial sobre esos problemas. Ahora, Ricardo, te vuelvo un minuto es para exprimirte con ganas, pero bueno, a la coyuntura, al día a día. Fuimos al fondo, ¿eso es parte de la solución, parte del problema? ¿Cómo ves un eventual... Ni una cosa ni la otra. Ni la cosa ni la otra, es decir... yo ahí tengo opinión bien clara. Yo creo que si no íbamos al fondo, el juego había terminado, o sea, concluíamos en un colapso de magnitudes venezolanas. O sea, acá estuvimos al borde de una crisis de una magnitud increíble. Es la desmesurada magnitud de la cooperación, de la ayuda internacional, de todos los multilaterales, actuó como una red que hizo que esa situación límite no se verificara, no tuviéramos el salto al vacío. Ahora, el propósito de toda la cooperación internacional no es reestructurar el país ni organizarlo, es simplemente evitar que se descalabre. Y de verdad todo el programa está armado para ver cómo llegamos al 2019, y a partir de mediados del 2019 ver si el 2020 podemos encontrar un rumbo de corrección de los problemas. Acá no hay nada pensado de manera muy estructural, es simplemente evitar que las patologías que habíamos desarrollado nos llevaran a un colapso, nada más que eso, pero nada menos también, ¿no? Claro, pero el resto, digamos, la dieta la tenemos que hacer nosotros, ¿no? Pero, es así. Pero ahora tenemos 15, ¿cuántos son? 15 meses casi de evitar el colapso. Bueno, así. Eso es lo que yo creo que está detrás de esto. Esto como un tipo que está nadando a 400 metros de la playa y pide auxilio, llegan los guardavidas, le pegan a uno más, lo van sacando,
Y los familiares dicen, sí, pero ahora no va a poder correr la maratón. Obvio. Sigue a la playa y puede respirar es una cosa que valorala. Ahora, obviamente cualquier persona que se ponga a pensar sobre ese caso va a decir, ¿qué tenía en la cabeza para meterse a 400 metros sin tener las condiciones para hacerlo? ¿Qué lo llevó a eso? ¿Cuál fue el análisis? ¿En qué estaba pensando para su futuro? Esas son las preguntas que ustedes me hacen. Yo lo que estoy viendo es el salvamento, nada más. Y ahora, si yo le pregunto al consultor López Murphy, ¿y qué hago, doctor, para adelante? ¿Cómo lo ve no sé? Va a ser 1 año y medio exigido, esa es la verdad. Un poco largo. Muy exigido, va a estar muy exigido. Aún haciendo todo lo que hay que hacer, va a estar exigido. Es que nos habíamos metido en un lío muy grande. Yo diría que con un poco de suerte, si el clima ayuda, si la cosecha de trigo es espectacular, si nos dejamos de burrear con vender dólares, o sea, se han prestado dólares para ayudarlo y en vez de guardar y usarlo en la emergencia, lo venden todos los días. Y pero digamos, si vuelva a mí me parece increíble que vendamos todos los días dólares. ¿Vos lo dejarías si sube a 29? Claro, es decir, el tipo de cambio, si uno lo mira, digamos, en 1960 ahora, da más o menos 33. ¿Cuál es el sentido, salvo esa mentalidad populista, de procurar que tengamos un tipo de cambio inferior al promedio de los últimos 60 años? Cuando en realidad las dificultades que tenemos son agudas. Entonces yo no hubiera hecho el esfuerzo de subir las tasas, recesionar al mango la economía para tratar de evitar que el tipo de cambio sea un poco más bajo. A mí me parece que ir a una cosa más realista y con una menor tensión monetaria y reconocer las dificultades, decirlas con franqueza. Nos habíamos metido no como esta cosa de que tenemos una tormenta. A mí me hace acordar, ¿se acuerdan? La Pantera Rosa, cuando sacaba el paraguas y le llovía él solo. Acá no hay tormenta. Acá toda la región está bien. O sea, los únicos que tenemos problemas somos nosotros. Cuando ha habido tormenta, toda la región se cae junta. Entonces, dicho con realismo, con franqueza, una autocrítica constructiva, y decir, bueno, hicimos un error increíble, vamos a tratar de sanearnos, subestimamos los problemas. Es difícil decir todas estas cosas, pero a mí me parece que la única manera de volverse creíble. Exactamente. Ahora, y medio para terminar, la estamos pagando más cara porque, como decís vos, de los últimos 50, 70 años nos fuimos achicando. Nosotros la Primera Guerra Mundial nos afectó mucho menos que esta crisis chiquitita. Pues en el fondo nos afectó mucho por el tamaño que tenemos. Se fueron 5.000 millones de dólares y parece que se cayó el planeta y 5.000 millones de dólares. Es que si uno mira con cuidado, no teníamos reservas, todas las reservas estaban prestadas. O sea, el estado de vulnerabilidad que estábamos era muy agudo, pero yo siempre pienso que el mejor ejemplo no es económico, es el famoso cuento de Andersen, cuando todo el mundo decía qué linda la vestimenta del rey, hasta que un chiquito dice, pero si está desnudo. Y ahí todo el mundo se dio cuenta que está en una situación dramática. No es verdad que nadie lo decía. Yo me he desgañitado explicando que el rumbo que seguíamos no era un rumbo sensato. Pero no, es decir, ustedes recuerden la popularidad que tenía el gradualismo. Gradualismo quería decir endeudémonos a más no poder. Y sin embargo no se reaccionaba. Yo he tenido muchos problemas en los medios, en todos lados, por decir que ese camino no era viable, pero además, aunque hubiera sido viable, no era conveniente. Eso el grueso de nuestro liderazgo no lo entiende. Qué triste. O sea que tenemos unos meses bravos, digamos. Sí, yo eso creo que el que lo oculte está mintiendo. Van a ser, en el mejor de los casos, bravos. Ahora, es probable que la cosecha de trigo sea buenísima, los precios sean razonables. Es probable también que tengamos una espectacular cosecha gruesa.
Si todo eso se da, si en vez de tratar de bajar el tipo de cambio dejan que se haga la corrección y el turismo en vez de hacerse en el exterior se hace en el país, todo el comercio regional y todo el contrabando de los países vecinos termina, es posible que todo eso nos dé un respiro y volvamos a producir un poco más y hacer cosas mejor hechas. Es posible, pero digo, va a ser demandante el camino que tenemos por delante. Bueno, te vamos a tener así de columnista habitual, te aviso, porque bueno, coincidimos mucho y con la gente que nos escucha también, así que independientemente de que a muchos no les guste escuchar, a nosotros sí. Así que gracias por habernos acompañado esta tarde. Un gusto de hablar con usted y la mejor de la suerte en el programa. Gracias, Ricardo. Hasta luego. Bueno, hemos hablado con Ricardo López Murphy, usted ya lo conoce, la voz es inconfundible. Impresionante. Seguimos un ratito. Antes de entrevistar a nuestro visitante, a nuestro ilustre visita, un gran abrazo al amigo Tomás Piqueras, que nos está escuchando desde España. Sí, lo vi. Y que el viernes que viene lo vamos a llamar, lo vamos a despertar porque ya es muy tarde. Claro. Pero Tomás es un crack total, un gran Tomás se debe estar perfumando para salir, claro, por eso, para salir de tapas. Ya serán las 11 de la noche. Sí, terminó la siesta. Se está perfumando para salir. Don Francesco, contanos un poquito. ¿Cómo anda, Lacha? ¿Cómo sos anda? Productor musical. Exactamente. Te dedicas al arte, algo que lo tengo... Fui comerciante durante 5 años, tuve una pizzería en Rosario. Mira qué bien. Y bueno, ahora estoy acá en Buenos Aires y bueno, me estoy dedicando a la música, que es lo que amo. Uno no puede esquivar lo que uno quiere hacer y le gusta. Impresionante. La vocación, ¿no? La vocación. Y sacaste 2 hits. Pues sacaste uno que yo lo llamo cumbia porque soy ignorante, pero más como decir. Sí, en realidad estábamos jodiendo los datos. Hicimos un reggaetón pop que fue un video para joder entre los seguidores de La Libertad, de Javier y bueno, o sea, claro, gustó y bueno, yo ya estaba preparando esta canción, que fue una canción que llevó más trabajo y bueno, salió y ahí está. Sí, y abrazás las ideas. Abrazo las ideas. No estás obligado, ¿no? Abrazo y viste que no te dijo. Las tiro para no fue una pregunta, no dijo abrazás las ideas, dijo abrazás las ideas, dijo. No, yo lo escuché. La primera canción que hicieron a Milei, entrevistamos al chico, no puedo creer cómo se llama, después lo busco, Santiago, no sé cuánto. Sí. Y el flaco dice, pará que yo no soy. Dice, yo esa canción porque me cae bien. La del peluquero, la de. Sí. Un temazo también. Pero lo dijo bien, pero vos no, vos abrazás. No, o sea, yo le hice una canción a él, pero primeramente yo ya cuando tenía el negocio y todo, cuando veía los videos de Javier, lo que decía públicamente me parecía increíble. Soy muy partidario de todo lo que dice. Pasa que vos tenías, yo lo veo, Hayek lo aclara bien. Hayek dice que los tipos que más se oponen al mercado y a la forma, a la espontaneidad del mercado son los funcionarios de las grandes corporaciones públicas y privadas, ¿no? Y los políticos, los empleados públicos. Obvio. Bueno, cuando estás al frente de una pizzería y escuchás a Javier y decís, loco, este tipo me está hablando a mí. Sí, como Les Alberdi. Yo no conozco un solo comerciante que no le tenga terror a un operativo de AFIP o sea, todo el mundo, digamos, hay una necesidad terrible de correr un poco el Estado porque es agobiante. Hoy tuve que presentarme en un ministerio, los papeles que me pedían, los tenía todos, pero eran 40 kilos de papeles, tuve que llevarlo en 2 canastos, todo un desastre. O sea, no me digas que no te faltaba un papel. No, me faltó, por supuesto, tengo que ir en 15 días. Claro, pero me trataron muy bien. La bondiola que necesita 22 permisos para cruzar una... Y eso le pasa a todos, y eso, y yo creo que lo bueno que está despertando Javier es que mucha gente que eso lo ve habitual, lo deja de ver habitual. Dice, no está bien que me jodan de esta manera. Es algo terrible. Cuando Javier dice que hay que reducir el Estado a seguridad y justicia, a mí se me hace agua el cerebro. O sea, básicamente. Claro, lo que pasa es que hace varias generaciones que esto es así. Entonces hay gente que ya nació en ese sistema. Mira, todo lo que venga de parte del Estado yo lo sufrí mucho. Cuando yo era chico, algo que me marcó mucho a mí, que lo perjudicó mucho a mi papá, fue en el 2001 este desorden público. Bueno, le retuvieron un montón de dinero y tuvo que salir a remar de otra manera. Claro. Yo lo sufrí mucho de chico, por ejemplo. Vos pensás que vos tenés 27. Yo tengo 27, claro. Y te comiste 2001, esta y la crisis del kirchnerismo. Son 3 en 27, una cada 10. Sí. Una cada 9. Sí, le pedimos a Leo
que pongas tus creaciones, después vamos a seguir con otra entrevista. Gracias por venir y te felicito porque es un temazo y sos un musicazo. Un placer estar con ustedes y con María, que es una genia total. Bienvenido. Tomando algo, prendo la tele y lo escucho a Javier Milei. Todo lo que dijo estuvo acertado, nadie lo puede creer. En los programas donde hay mentirosos, te necesitamos ahí. Pateando culos keynesianos en medio de la TV. Javier Milei, vos sos el superhéroe de la libertad. No hay nadie como vos ni habrá. Javier Milei, vos sos el superhéroe de la libertad. Los envidiosos que le pegan por Twitter nunca lo podrán parar. Todos queremos que sea presidente, queremos la libertad. Si estás cansado que te maten a impuestos y el bolsillo no te aguanta más, ven y subite a esta locura, el tour de la libertad. Javier Milei, vos sos el superhéroe de la libertad. No hay nadie como vos ni habrá. Javier Milei, vos sos el superhéroe de la libertad. Javier Milei, vos sos el superhéroe de la libertad. No hay nadie como vos ni habrá. Javier Milei, vos sos el superhéroe de la libertad. Estás escuchando Demoliendo Mitos. Bueno, ¿y sabés qué? Seguimos sin hablar de los cuadernos. Sí, Porque eso, no viste, importa. Para que está. Tienen la televisión, tienen los diarios, tienen todo, ¿no? Los diarios, ya está. Eso nos van a aburrir los próximos días. Porque la gente también tiene algo de, viste, sí, todo muy espectacular en el momento y después se termina desinflando, ¿no? Nos quedamos sentados esperando que algo ocurra realmente. Sí, aparte tanta sorpresa por lo obvio. Sí, exacto. ¿no? Y después siempre los segundas, terceras líneas, ¿viste? Y termina siendo el que llevaba el bolso. Queremos más arriba la pirámide. Así que bueno, eso lo dejamos ahí para más adelante tal vez, y seguimos con la economía, que es lo del día a día, ¿no? De la gente. Y que sigue pasando. Y entonces, ¿con quién hablamos, Lazarín? Y mantenemos el nivel. Hablamos con Ricardo López Murphy, ahora estamos con, como decía Javier, Diego Picasso Giacomini. ¿Cómo andás, Diego? ¿Cómo andás, Lacha, querido? Bien, sí, estamos acá con María Saldívar y estamos acá con el cantautor Francesco Cesaro, así que somos una banda. ¿Qué haces, Diego? Hola, ¿cómo andás? Don Diego, a ver, pará. Estuviste haciendo algunos descubrimientos, después vamos a ir sobre eso, porque podríamos haber tenido una inflación más alta que la que tenemos, como si la que tenemos fuera baja, ¿no? Porque ponerlo en letra simple, porque realmente es un hallazgo importante y me parece que nos ayuda a saber un poquito cómo estamos o podríamos estar peor todavía. Mirá, la devaluación del 2018 es una devaluación del 57%, es una devaluación de casi el doble que lo que fue la del 2016, que fue 30%, y la del 2014, que fue 29%. Cuando vos mirás estos 7 meses, porque las 3 empezaban en enero, te encontrás que hasta abril el traspaso a precios de la devaluación es similar en los 3 episodios, mientras que a partir de mayo, junio y julio esta inflación, esta devaluación se traspasó a precios mucho menos que las otras dos. Concretamente, en 7 meses de devaluación
la inflación acumulada es 19%, mientras que en los dos anteriores episodios había sido 24 y 31 respectivamente. Entonces, cuando vos tomás nota que esta devaluación es en 7 meses casi el doble que las otras, pero es la de menor inflación acumulada, vos te das cuenta que hay menos traslación a precios. Si vos estimás un rango, ¿qué pasaría? ¿Cuánto sería la inflación si esta devaluación de este año se hubiese comportado parecido a las otras dos? Sí, a ver. Hoy tendrías, en lugar de 19% de inflación, un 35.5 piso en 7 meses. 35 con una inflación interanual, o sea, comparada contra julio del año pasado, que en lugar de estar en 30 como está hoy en día, estaría en 47. Y la proyección para final de año sería una inflación interanual en diciembre del 52%, muy superior de lo que el gobierno, con su Banco Central a la cabeza, esperan para este año, que esperan como máximo 32. Igual quiero decir que pecan de optimismo y se van a quedar cortos, y la inflación va a terminar rompiendo ese límite superior, que es el que está firmado con el FMI. A ver, déjame a ver si puedo inferir dos cosas. Primero, la situación es más grave de lo que nos afecta, y lo segundo es, alguien atajó esto. Esto fue la acción del Banco Central, decimos. Bueno, primero, sí, obviamente, a ver, los economistas argentinos en su mayoría suelen cometer un error y hablan del pass-through. El pass-through. Sí. ¿Qué es el pass-through? Es justamente qué proporción de la devaluación se termina pasando a precios. ¿Por qué digo hablan equivocadamente? Porque lo dicen como si fuera inexorable que sucediera. Y no es así. No. ¿Qué quiero decir? Vos abrís el diario, las noticias, y vos te encontrás que en otros países hay devaluación y no se traslada a precio. O sea, en Brasil se devalúa y la inflación no salta a 10, 15, 20 o 30%. ¿Qué sucede? La devaluación y la inflación en realidad son dos caras de la misma moneda. Y esa misma moneda es el desequilibrio monetario. Entonces, ¿qué pasa? Hay desequilibrio monetario, ese es el problema. Y que la devaluación de este año sea el doble de la del 2016 y la del 2014, te muestra que el desequilibrio monetario inicial era bastante más grave que en las otras dos ocasiones. Punto número 1. Punto número 2. Se venía trasladando a precios exactamente igual que antes, en enero, febrero, marzo y abril. ¿Por qué después se traslada a precios menos? Porque el Banco Central de Sturzenegger, que fue tan criticado vendiendo reservas, vendió 12.000 millones de reservas. Pero a mí me gusta decir una cosa: el Banco Central de Sturzenegger no vendió reservas, compró pesos. Al vender esos 12.000 millones de dólares, compró 250.000 millones de pesos, que es solo parte del dinero de más que había en nuestra economía. Discúlpame que te interrumpa, pero ese dinero no debería haber estado en la plaza, tal vez. Compró lo que no debería haber estado. O sea, el error por ahí es ese. Dinero excedente, claro. Dinero de más. Entonces, al comprar ese dinero excedente, dinero de más, disminuyó la convalidación monetaria. Y justamente la convalidación monetaria, que es lo que en difícil los economistas llamamos convalidación monetaria, pero en realidad son pesos de más, pesos que, como bien vos decís, no tendrían que estar, es lo que alimenta que la devaluación se pase a precios. O sea, el Banco Central le sacó parte de la escalera por la cual los precios suben.
Sí, a ver, si yo te lo traduzco así más barrial, no es que la devaluación se pasa a precios, sino que el desequilibrio monetario se pasa a devaluación y se pasa a inflación, digamos, ¿no? Claro. O sea, vos lo querés. Ahora, y la madre del desequilibrio monetario es un desequilibrio fiscal. Y da la sensación, es la pregunta, que ya me parece que ya no alcanza que anuncien nada. Para mí ya da la sensación que la gente dejó de creer en los pesos o está creciendo cada vez menos, y que me anuncien que va a haber una meta del 0, del 1.3, es casi lo mismo. Me da la sensación que hasta que no lo veamos, la incertidumbre sobre los pesos va a seguir estando. Vayamos por partes. Sí. A ver, inflación. Diccionario Capeluz, que aprende a usar el pibe en el tercer grado. Segunda acepción. Dícese de la pérdida del poder adquisitivo del dinero. Y el poder adquisitivo del dinero es el poder de compra de los billetitos que tenés en el bolsillo. Sí. A ver, si se erosiona el poder adquisitivo del dinero, se erosiona el poder adquisitivo del dinero, del peso, contra todo. Y ahí te das cuenta que es lo mismo el dólar que las bananas, las peras o los pulóveres. ¿Por qué? Porque necesitas más pesos para comprar dólares, que suba el tipo de cambio, y necesitas más pesos para comprar bananas y pulóveres, que es inflación. ¿Cuál es la diferencia? Que el dólar, a diferencia de las bananas y los pulóveres, lo usamos para ahorrar. Claro. Es reserva de valor. Entonces, en el proceso inflacionario, el dólar pica en punta, sale primero, o sea, como si fuera una carrera de 100 metros. El dólar es Usain Bolt, sale rápido, y el resto de los precios de la economía son como vos, yo, salen más despacio y en forma desordenada. Primero salen unos, después salen otros. Entonces, pérdida de poder adquisitivo del dinero. Primero lo pierde el poder adquisitivo contra el dólar, sale primero, ¡pum!, salta el tipo de cambio, pasa de 20 a 28. Y después van ajustando el precio de la banana, el precio de los pulóveres. Y cada mercado de acuerdo a la demanda que se lo permita, ¿no? Yo todavía estoy 10% aumenté los precios este año, me quiero matar. ¿Por qué? A diferente ritmo. Porque el dinero ese de más que se inyecta para financiar el déficit fiscal no le llega a todo el mundo al mismo tiempo. ¿Entendés? Sí, sí. Entonces, a los que primero les llega ese dinero son los que primero aumentan los precios y compran los restantes bienes más baratos. O sea, primero suben sus precios y venden y compran los otros bienes más baratos. Y después están los que al revés, el dinero les llega más tarde. Claro. Entonces se ven obligados a comprar otros bienes a precios más elevados y recién después aumentan sus precios. Es lo que te está pasando a vos, Lacha, sí, con esto que me acaba de decir. Estamos en el fondo de la tabla de posiciones. Claro, la escuela austríaca explica muy bien esto. Cómo el proceso inflacionario, al hacer que el dinero nuevo le llegue a la gente en diferentes velocidades, hace que todo el mundo aumente sus precios a diferentes ritmos y redistribuye ingresos en favor de los que primero suben los precios porque les llega antes la plata, en detrimento de los que lo aumentan más tarde porque después les llega la plata. A ver, profe Giacomini, yo hago de Lita de Lázari en esta mesa, ¿no? Y te pregunto como un ama de casa, ¿qué hace una ama de casa en estas circunstancias? ¿Cómo se previene? ¿Cómo acciona para que le pegue lo menos posible o le rinda más los ingresos? Mira, tu pregunta es muy interesante porque le voy a contestar primero desde la sociedad como un todo y después como el individuo. Dale. Como sociedad como un todo, la sociedad no se puede proteger contra la inflación. ¿Por qué? Porque si todos nos pudiéramos proteger contra la inflación no sería mala. Por ejemplo, entonces, ¿qué quiero decir? ¿Por qué digo esto? Porque cuando viene alguien y te dice, no, mira,
que los trabajadores estatales le empaten a la jubilación. Le empaten a la inflación. Sí. Que los jubilados le empaten a la inflación. Claro. Que los gremios le empaten a la inflación. Y te lo sacan todo por ley. Lo que están haciendo con esa ley es, bueno, yo te protejo a todos esos sectores contra la inflación. Lo cual quiere decir que los que están por fuera de esa ley van a tener que hacer un ajuste más grande y van a perder. Cuanto más hayan sido protegidos, claro, los que quedan desprotegidos, mayor ajuste van a tener que hacer. Punto número 1. Punto número 2, desde el individuo, Doña Rosa. Doña Rosa, ¿qué puede hacer? Si tiene plata, Doña Rosa, lo primero que yo le diría es estoquear Morphy. Claro. Andá y comprarle al hacha embutidos. Bien. Dale. Andá y comprarle jamones al hacha. ¿Por qué? Porque cuando sube el tipo de cambio, primero reaccionan los precios mayoristas, recién después los minoristas. Pero lo que reacciona más alto, o más fuerte, o más rápido, son los alimentos, porque Argentina es exportador de alimentos. Entonces el que tiene la suerte de venderlos afuera, adentro te los vende solamente si los puede vender a un precio parecido a los que lo vende afuera en dólares. Claro. Entonces te lo va a vender más caro. ¿Qué te quiero decir? Lo que más rápido aumenta de precio son los alimentos. Entonces Lita de Lázari, ¿qué haría hoy? Saldría a estoquear y comprar Morphy, llenar el freezer. El negocio es el que tiene un freezer de esos que se abren con las puertas corredizas de arriba, llénenlo. Si tienen la suerte de poder llenarlo, que lo llenen. Sí, no, igualmente ahora, cosas de almacén, vos sabés que yo lo hago eso. Lo que estamos explicando, mamita querida, después de 70 años de inflación, seguimos con esto. Es angustiante. Digo, ojo, es riesgoso. Claro. ¿Por qué es riesgoso? Porque después que teníamos el mejor sistema regulatorio en luz y en gas, en los 90 lo destrozamos. Entonces Lita puede estoquear, se me corta la luz el freezer, pero se me corta la luz y perdí un montón de plata. Sí, bueno, va acompañado de un generador entonces. Claro, la compra del freezer. Lo escuché lo escuchamos, ¿no? Hace un par de semanas a Melconian con una frase que decía que me la expliques cual profesor, que la inflación es funcional, es una aliada del modelo. Yo cuando lo escuché se me erizó la piel, porque es como decir, capaz estoy equivocado, la nafta es una aliada del incendio, ¿viste? O sea, no sé, me parece que en Argentina esta frase es un poco fuerte. ¿Qué quiso decir y si es correcta? Mira, para mí quiso decir algo que es una verdad solamente parcial y media miope. ¿Por qué lo voy a decir? Porque él me parece que hizo referencia, yo no lo escuché, ¿no? Pero infiero a partir de cómo me decís. No escuché lo que dijo completo, entonces puedo estar equivocando. Textual dijo, es una aliada del modelo, por la licuación, qué sé yo. Bueno, ahí voy. ¿Qué sucede? Te dice, es una aliada del modelo porque, a ver, más inflación es precios más altos. Y como tenés una economía en la cual la recaudación está basada principalmente en IVA, que es un impuesto indirecto, entonces cuya recaudación crece con el aumento del nivel general de precios, y también está basada en ganancias, en un país donde no hay ajuste por inflación, el aumento sostenido del nivel general de precios, que es la inflación, te infla la recaudación, te engorda la recaudación al gobierno, y eso hace crecer los ingresos fiscales y en teoría te ayuda a bajar el déficit fiscal. Pero eso es medio miope. ¿Por qué? Porque eso es verdad a medias. ¿Por qué? Porque ahora tenemos el gasto público que, a diferencia de los 80, 90 y el 2002, uno ya no lo licúa con devaluación y inflación. ¿Por qué? Porque, a ver, las jubilaciones es el 45% del gasto primario del sector público nacional,
Y ajusta igual. Se ajustan automáticamente. Las asignaciones universales por hijo y los planes sociales, que son 3.5% del PBI, se ajustan automáticamente también. Entonces, la licuación por inflación que ayudaba a los gobiernos en el pasado, ahora lo ayuda mucho menos. Por eso digo que es una verdad. Ahora, y también no te genera más problemas con la demanda de dinero. O sea, la gente ya no es más estúpida. O sea, bueno, ahí está. En el sentido de demandar dinero y que te cobren impuestos inflacionarios sin darnos cuenta. O sea, lo que pasa es que acá yo voy siempre a lo de fondo, voy a lo cultural. En Argentina tenemos que hacer grandes cambios culturales. Primero, vos, lo voy a decir con nombre y apellido, llega el día 2 del mes, el segundo día hábil, y te dicen, título del ámbito financiero, título del cronista, positivo, 2 puntos. Sí. Aumentó la recaudación por 3, 4, 5 puntos por arriba de la inflación. Sí. ¿No? Sí. Sí. Es como el es buena. Debería ser negativo. Claro. Aumentó la recaudación por arriba de la inflación. ¿Por qué? Porque lo ve un bobo. A ver, si este año hay 35% de inflación, con suerte los salarios aumentaron 25%, por lo cual perdiste 10 puntos contra la inflación, y la recaudación le gana a la inflación, la moraleja es, cada vez nos exprimen más. Claro. A cambio de nada, ¿no? O sea, somos los patos que estamos adentro de la canasta del pato. Diego, tengo ya poquísimos minutos para la pregunta más complicada. Sí. Si hiciéramos las cosas medianamente bien, que imagino que será equilibrio fiscal y alguna racionalización del gasto. Cosa que es muy poco probable. Digo yo. ¿Argentina cuándo vuelve a ser un país normal? ¿Va a volver? Mentime que me gusta, a esta altura no quiero ni que me conteste. Es viernes. Claro, pero vamos a volver, son 10 años, son 20 años. ¿Cuánto tarda un país en volver a cierta normalidad? Mira, si Argentina, yo tengo hecho unos cálculos con Javier, si Argentina creciera al 5% todos los años, durante 30 años, eso es lo que necesitamos para volver a alcanzar en materia de PBI per cápita a Chile. Bueno. Si Chile sigue creciendo como crece hasta ahora. Es más, un poco más de 30 años. No me lo recuerdo exacto, pero es entre 30 y 40 años, creciendo al 5%. Alcanzamos a Chile. Es a Chile. O sea, Chile creciendo de la misma manera. O sea, por eso yo había escrito una nota que se llamaba el plan del gobierno nos manda a la B. Porque el plan del Joven era me acuerdo bien crecer todos los años al 3. Creciendo todos los años al 3, con una población que crece al 1.1 y va a crecer así durante los próximos 15, 20 años, quería decir que Colombia y Perú nos van a pasar dentro de 10, 12 años en materia de PIB per cápita si Colombia y Perú siguieran creciendo como crecen ahora. Claro. Bueno. Entonces, Argentina, si no cambia radicalmente, es Argentina que hace 30 años en todos los indicadores sociales, socioeconómicos, mejor dicho, estaba primera en Sudamérica, por escándalo. Bueno, dentro de 30 años, Argentina va a estar en el grupo de abajo. Nos pasó Chile, nos pasó Uruguay, nos va a pasar Colombia, nos va a pasar Perú. Ojalá nos sirva para entender un poquito las causas de esto. Y estaremos muy próximos a Paraguay y a Bolivia. Bueno. Diego, quería que me mientas, pero bueno, no lo logré. Bueno, pero seguro que no va a llover hoy. Decinos algo bueno. Sí, gracias totales. Diego, te vamos a volver a molestar, sin lugar a dudas. Nacha, un abrazo y un placer
haber estado después de Ricardo, que desde que se retiró de la política me dejó acéfalo cada vez que entro a un cuarto oscuro. Siempre te lo digo. Coronaste un gran programa, exacto. Diego. Gracias. Gracias. Un placer. Bueno. Nos estamos yendo, pero sí, nos estamos yendo. Gracias. Está sonando el tema de Don Francesco. Gracias por venir. Gracias. Así que está en tu casa. Hasta el próximo viernes. Hasta el viernes. Gracias por venir. Chao. Vos sos el superhéroe de la libertad. Los envidiosos que le pegan por Twitter nunca lo podrán parar. Todos queremos que sea presidente, queremos la libertad. Si estás cansado que te maten a impuestos y el bolsillo no te aguanta más, ven y subite a esta locura, el tour de la libertad. Javier Milei, vos sos el superhéroe de la libertad. No hay nadie como vos ni habrá. Javier Milei, vos sos el superhéroe de la libertad. Javier Milei, vos sos el superhéroe de la libertad. No hay nadie como vos ni habrá. Javier Milei, vos sos el superhéroe. Comienzo de espacio publicitario en Conexión Abierta. Este medio está asociado a CADEMAD, Cámara Argentina de Medios Audiovisuales Digitales. 24 horas de contenido. 24 horas con la mejor música.